Hola a todos. Bueno, estoy a la espera de que se conecte José Ignacio y empezamos el directo de hoy. Ahora. Listo. Hola, José Ignacio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Se oye bien? Bien. Muy bien, se oye perfecto y se ve perfecto. Bueno, primero de todo agradecerte que estés aquí con nosotros. Como te he dicho antes por mensaje, cerramos una semana espectacular de viejos guerreros del baloncesto femenino, con Miguel Ángel Ortega, con Carlos Colinas, con Jordi Fernández ayer y hoy el mejor colofón contigo. Cuéntanos un poquito cómo estás y cómo estás viviendo este confinamiento. Bueno, en primer lugar, saludaros a todos, buenas tardes, agradezco tus palabras y encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, viviendo el confinamiento, pues como mucha gente, ¿no? Con mucha gente de nuestro sector, con muchos entrenadores, con mucha gente de clubes, intentando cumplirlo lo más a rajatabla posible. Ya son muchos días en casa, la verdad es que desde que vinimos de la Copa de la Reina de Salamanca, el 8 de marzo fuimos a trabajar a Madrid, ese día marchamos ya todos para casa y desde el día 9 se puede decir que prácticamente he salido de casa. Y bueno, y disfrutando, entre comillas, de la familia, los que viajamos tanto, pues en cierto modo aprovechándonos de estar más tiempo con la familia en estos días y pues empapándonos mucho baloncesto, ¿no? La verdad es que por suerte estamos teniendo en las redes sociales muchas opciones de baloncesto, muchas charlas, muchos clinics, muchas mesas redondas, muchos debates, muchas opciones de poder seguir aprendiendo de mucha gente, de poder seguir intercambiando información. Y bueno, y en cierto modo, pues compensando esa ausencia de lo que más nos gusta, que es el baloncesto en la cancha, que por desgracia de momento no podemos disfrutar. Claro. Bueno, como te he dicho antes, hoy no vamos a hacer un clinic, ni vamos a enseñar muchas cosas, pero sí, yo creo que a mucha gente le gusta oír hablar de baloncesto, de las cosas como si estuviéramos en un bar tomando una cerveza y debatiendo, que es lo que, por eso se llama esto Compartim Básquet, que es compartiendo baloncesto, ¿no? Bueno, cuéntame un poquito, vamos a ir por el final, ¿no? Que esta última etapa que te llega, primero te nombran director técnico de las selecciones femeninas y luego pasas a ser director deportivo general. Cuéntanos un poquito la diferencia entre los cargos y un poquito cuál es tu trabajo ahora al frente de la FEP. Sí, bueno, como dices, en 2017, cuando dejo mi etapa de entrenar en Polonia y vuelvo a España, pues bueno, por ciertas circunstancias al final surge la opción de ir a trabajar con Federación Española. Para mí la verdad es que en ese momento era algo que no esperaba. Realmente planteaba descansar, estar con la familia después de estar tantos años fuera de España, dedicado 100% al baloncesto. Y bueno, y la verdad es que en aquel momento sí, como bien dices, era director técnico de selecciones femeninas. Poco a poco fui echando una mano a Sergio Scariolo, sobre todo en organización y estructuración a nivel organizativo en lo que son las selecciones de formación masculinas. Y bueno, ya pues hace algo más de un año, o en torno a un año, pues cuando el presidente Jorge Arbajosa me plantea la opción de ser director deportivo de ambas selecciones, ¿no? Realmente con el apartado o el matiz de director técnico en selecciones femeninas, pero ese apartado de director técnico en masculinas sí que seguimos manteniendo, que fue Sergio Scariolo el que hace un poquito toda la coordinación de la parcela técnica masculina, ¿no? Que realmente no hay nadie mejor que él para poder llevarlo. Y bueno, y la verdad es que encantado, ¿no? De poder colaborar, de poder ayudar en la parcela masculina en algunos detalles, se puede decir más que nada, digamos, organizativos y de estructura. Y ahí estamos, ¿no? Disfrutando del trabajo, trabajando mucho, rodeado de mucha gente con la que realmente da gusto trabajar y empezando, bueno, desde lo que es el trabajo de selecciones, de lo que es la academia de formación, lo que es el programa de detección U12 hasta lo que son las selecciones senior, pues con todo lo que hay en medio, ¿no? Que es todo muy, muy diverso, muy diferente, pero muy ilusionante. Muy diverso, muchísimo trabajo en verano, sobre todo,
sobre todo de preparar todas las concentraciones y todo el trabajo previo de hacer las convocatorias, etcétera, y que este verano parece que se ha ido, o que bueno, al menos hay mucha incertidumbre al respecto. ¿Cómo ves o cómo se están planteando estas concentraciones? Porque, bueno, parece que el torneo BAM, todo esto está suspendido seguro, todos los torneos, digamos. Parece que no se va a celebrar ninguno, pero las concentraciones se van a mantener. ¿Está la duda todavía? ¿Cómo está esto? Bueno, en principio está claro que los campeonatos de Europa 16, 18, 20, tanto masculino como femenino, se han suspendido por parte de FIBA, que los mundiales sub-17 siguen programados para finales de agosto, pero bueno, no es fácil que se vayan a disputar, y por lo tanto sí que decidimos en su día con Francia, Italia y Grecia el suspender el torneo de la amistad U15 y a su vez pues suspender el torneo U14 que montábamos nosotros, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí que están suspendidas en principio esas actividades, a falta del U17, del Mundial U17 femenino y masculino, que bueno, que falta la confirmación oficial de esa suspensión, a ver qué pasa con él. Y a nivel de actividades, pues bueno, no perdemos la esperanza de poder realizar algo a final de verano, de poder realizar algún tipo de concentración, quizás con los más pequeños, con las categorías, como decía, el programa de detección. Pero bueno, queremos ser prudentes, queremos ir despacio, queremos ver cómo va evolucionando todo, queremos ver cómo se va incorporando, como decimos, no es incorporación a la normalidad, entre comillas, de la sociedad en primer lugar y del deporte paralelamente, y ver si realmente vamos a poder realizar algo, ¿no? Es verdad que estamos en contacto, como siempre, con las selecciones autonómicas, con los directores técnicos de las autonómicas para seguir trabajando en los listados, en lo que es el control del seguimiento de jugadoras y jugadores de todas las categorías, por si acaso en algún momento pudiésemos hacer alguna actividad, que estaríamos encantados de poder realizarla, pero mejor ser prudentes, ir con cautela y esperar a ver qué dicen las autoridades sanitarias y deportivas. Bueno, sé de buena tinta que tenéis un aprecio especial por nuestras islas, pero ya sabéis que bueno, Menorca, Ibiza, Formentera y Mallorca estarían encantadas de acoger algunas de esas concentraciones si se diera el caso de que, bueno, al ser uno de los sitios que menos, digamos, que menos afección ha tenido el coronavirus. Cuéntanos un poquito digamos, el programa de detección. ¿Cómo funciona? Porque a primera vista, bueno, se seleccionan 36, 38, 40 niños, niñas de 12, de 13, pero claro, hay un trabajo detrás brutal. Sí, me digo que ahí es clave la aportación y la ayuda y el trabajo de las autonómicas, ¿no? Por suerte creo que tenemos muy buena coordinación con directores técnicos de autonómicas. En el fondo, mira, hay muchas federaciones internacionales que vienen a que le expliquemos nuestro modelo, que quieren copiar un poquito el modelo de España, y cuando hablamos del personal que trabajamos en lo que es este seguimiento de jugadoras y decimos, bueno, tenemos 2 coordinadoras en femenino, 2 coordinadoras en masculino, y dicen, solo, pues que no es necesario más gente, pues tenemos 19 personas, que es cada director técnico de autonómica, que trabajan para nosotros, ¿no? También intentamos trabajar para todos ellos, pero realmente tenemos mucha gente en seguimiento y sin duda sin el trabajo de todos ellos y todas ellas sería imposible. Desde luego que bueno, en las primeras categorías, en el U12, U13, la colaboración de esos directores técnicos de autonómica, a su vez con ellos, de sus seleccionadores, de la gente de sus gabinetes técnicos, pues realmente ayudan mucho, y para que en esas categorías, centrándonos más en autonómicas que en clubes, pues poder ir adelante. Evidentemente también es fundamental el trabajo de los clubes, la coordinación con ellos, la comunicación con ellos, pero sí es verdad que en estas categorías iniciales queremos tener un hilo más directo con las autonómicas y que sean las autonómicas las que tengan esa comunicación con los clubes, con los colegios, con las escuelas, porque bueno, en el 12 realmente la procedencia de jugadores y jugadoras puede ser, es muy variopinta, ¿no? Por lo tanto, decía que ese seguimiento se hace por parte de todos conjuntamente. Obviamente a nivel presencial sí que vamos a torneos minibásquet de diferentes selecciones autonómicas, sí que es clave y fundamental ver el rendimiento, ver las estructuras físicas, ver un poquito las cualidades, ¿no?, que creemos de los jugadores y las jugadoras en el campeonato de minibásquet, que por desgracia este año San Fernando tuvo que suspenderse, pero bueno, toda esa amalgama unida pues es lo que nos da ese seguimiento que es tan importante para empezar a conocer las generaciones ya desde los 12 años. ¿Qué es importante para vosotros cuando detectáis niños y niñas de 12, 13 años? Evidentemente el factor físico es fundamental, pero bueno, ¿qué otros factores, qué otros detalles son importantes para vosotros cuando empezáis a trabajar con estos niños tan pequeños que luego tienen... Porque hay, como tú bien has dicho, mucha gente copia el modelo,
porque muchos países no empiezan a trabajar hasta los 14 o los 15 años, incluso con esas selecciones. Por lo tanto, cuando coges un niño o una niña con 12 años, la evolución simplemente a los 15 puede haber cambiado totalmente el estigma o la imagen que se puede tener al principio. Sí, desde luego que cambia mucho, ¿no? En esas categorías lo fundamental, se habla mucho siempre del talento, ¿no? Lo que pasa es que sería muy amplio, sería casi por un debate entero para poder definir qué es el talento. Entonces yo creo que en este sentido sí que nos gusta intentar, bueno, ver los talentos técnico-tácticos que puede haber en la generación y los talentos físicos que puede haber en la generación, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones miramos más de la estructura física del jugador, de la jugadora, que del propio rendimiento en esa categoría. Evidentemente estamos hablando de unos 35 jugadores U12, 35 jugadores U12, 35 U13, tanto chicos como chicas. Hablamos de un volumen muy importante. Por lo tanto, bueno, intentamos que esos talentos técnico-tácticos no pueda quedar fuera ninguno, pero sobre todo que esas estructuras físicas que creemos que pueden ser muy, bueno, más de futuro, aunque realmente estén mucho más tiernos, mucho más verdes, estén empezando a jugar. Hay que valorar un poquito también aspectos médicos, hay que valorar un poquito aspectos genéticos, ¿no? Bueno, a nivel de padres, madres, etcétera. Bueno, pues realmente un poquito te hace llevar a que podamos, entre comillas, arriesgar un poquito más a poder ver algunas jugadoras o jugadores de unas estructuras físicas importantes que en ese momento estén todavía prácticamente sin hacer y que nos permita al menos verlas, tenerlas trabajando y a su vez poder trabajar con ellos, complementar el trabajo con sus clubes y con autonómicas y a su vez pues también en algunos casos pues conseguir que ese jugador grande o esa jugadora grande que su rendimiento está siendo muy pequeño aún pueda engancharse a un deporte como el baloncesto, que bueno, con esa ilusión de poder estar en un grupo selecto de operación talento, ¿no? De operación talento más que de selección nacional. A mí no me gusta hablar en U12 o U13 de selecciones españolas, como dice mucha gente. No, es por eso creo que es un programa de formación, es un programa de detección, más que un programa de selección. Y luego, por si acaso se escapa alguien, pues siempre se está muy atentos a todas las ligas y a que surjan talentos como Pierre Oriola, por ejemplo, que hemos hablado de estos talentos tardíos, ¿no? De gente que empieza a jugar tarde o que explota tarde y que, bueno, gente como Oriola, por ejemplo, que al final terminó yendo a la selección. Al final las cosas, si hay talento, tanto físico como de todos los aspectos, al final terminan llegando. Sí, está claro que nos gusta trabajar con listas vivas, ¿no? O sea, ahora mismo en U12 o U13 empiezas con 35 jugadores de los que van a la concentración, pero bueno, la lista es muy viva, la lista es muy amplia. Y sabemos que, por suerte, en U13 aparece gente nueva, en U14 también, en U15 también, e incluso en U20 entran jugadoras o jugadores que, bueno, que realmente, como dices, ¿no? Dan ese paso más adelante, que ese paso madurativo es un poco más tardío. Y lo fundamental es eso, ¿no? Que tenemos un gran nivel de entrenadores en todo nuestro país, en todas las ciudades autonómicas. Tenemos un gran nivel de clubes, por lo tanto tenemos la gran ventaja de que hay un muy buen trabajo detrás y ya corre de nuestra mano el ser capaces más adelante de hacer el seguimiento adecuado para que no se nos escape nadie, ¿no? Para realmente, obviamente tenemos que tomar decisiones, tenemos que convocar unas jugadoras o a otras, unos jugadores u otros, y realmente acertaremos o no en ese proceso de selección, pero que realmente tengamos conocimiento de todas ellas, de todos ellos, y a partir de ahí, bueno, que, como digo, ¿no? Que las listas sean vivas, que haya movimiento, que entre gente nueva, porque realmente está claro que de lo que empieza en U12 a lo que termina en U20, obviamente hay mucha variación, porque realmente, como dices, el proceso madurativo de cada jugador, el proceso formativo de cada uno es diferente. Uno de los detalles, es verdad que hace muchos años que ya se están consiguiendo muchos títulos a nivel de selecciones inferiores y medallas y tal, pero uno de los detalles más significativos que hemos visto es esta línea de identidad que hay en los últimos años en todas las selecciones. Desde justo este verano trabajando con Juanan, pues evidentemente pude ver un poquito de ese trabajo y claro, aprendes a ver luego, cuando ves los partidos de las selecciones, dices, pues más o menos, intentan jugar las mismas cosas, sobre todo detalles como el Spain Pick and Roll, por ejemplo, que ya se juega desde bien pronto, ¿no? Y que haya una línea pues entre todas las selecciones, que más o menos los chicos cuando están en 14, en 15, en 16, tengan el entrenador que tengan, pues jueguen a lo mismo. Sí, la verdad es que ahí, sobre todo en la parcela masculina, está más definido en ese aspecto. Ahí sí que en ese sentido, con Sergio Escaliero, Sergio ha hecho un grandísimo trabajo con todos los técnicos, con los coordinadores, con Alberto Lorenzo, con David Soria y con todos los seleccionadores y técnicos de formación.
y realmente sí que hay una estructura mucho más definida en cuanto a conceptos de juego, en cuanto a, bueno, incluso a movimientos, ¿no? Se puede decir. Eso, bueno, realmente, como dices, se marca una línea desde la casa, se marca un estilo de juego que, bueno, que no difiere mucho del que se trabaja en los clubes. Realmente lo que intentamos hacer es aprovechar ese trabajo técnico-táctico, ese trabajo táctico que realizan en los clubes para intentar que esa amalgama de conceptos, de fundamentos que más desarrollados están, pues llevarlo a selecciones, ¿no? Porque realmente eso va a mejorar nuestro rendimiento. En femenino, sin seguir esa estructura tan definida, sí que también es cierto que tenemos muchos aspectos en común, ¿no? Una filosofía muy definida, una línea de juego muy clara. Dejamos un poquito más de libertad al seleccionador a la hora de elegir movimientos, pero es verdad que siempre hay una serie de movimientos comunes, o sobre todo en defensa, unas pautas dirigidas muy directas para todos ellos. Porque, bueno, por fin nos encontramos además que hay más jugadoras que doblan. Así como en chicos apenas se dobla, en chicas sí que se doblan. Competiciones, es innecesario esa coordinación entre selecciones, esa coordinación entre las diferentes generaciones, para que las jugadoras que doblan, pues bueno, que van a ir con muy poquitos días de entrenamiento con alguna de las dos selecciones, pues realmente puedan competir al máximo nivel y puedan integrarse y adaptarse a la generación con la que van a doblar de la mejor manera posible. Por lo tanto, es fundamental esa identidad de nuestro baloncesto, esa filosofía de nuestro baloncesto y ese trabajo coordinado que, bueno, que ya digo, no es que se en selecciones, sino que mucho de ello viene del trabajo realizado en los clubes y el aprovechamiento máximo de esos conceptos tácticos para el desarrollo del juego. Claro, esto sirve para ahorrar tiempo en las concentraciones, ya que, bueno, recuerdo una frase tuya cuando te nombraron director deportivo de todo, que dijiste, nuestro jugador se forma compitiendo, o sí, el jugador español se forma compitiendo, porque en la realidad el jugador español de selecciones, al final, la formación no hacemos concentraciones muy largas. Hay 15 días de torneo y a lo mejor hay 10-15 días antes para concentrarse, no hay mucho más. Estamos hablando de formación. Entonces, al fin y al cabo, la formación es competir. Sí, es verdad que, bueno, progresivamente, según avanzamos, empezamos a competir. Es verdad que el 15 y 16 sí que se concentran 3 veces al año, en 3 periodos distintos, en Navidad, Semana Santa y verano. Pero a partir del 17 tan solo estamos los días previos al verano, ¿no? Al Campeonato de Europa, al Campeonato del Mundo, que somos de los países que menos tiempo nos concentramos en general. Es verdad que, bueno, cuando nos llegan las invitaciones a torneos, muchas selecciones nos invitan a competir, a jugar algún torneo amistoso antes de que empecemos a concentrarnos, ¿no? Cosa que dice que te asusta un poco diciendo, joder, es que Alemania ya ha empezado antes que nosotros, porque nos invitan a jugar un torneo antes de empezar nuestro periodo de concentración. Pero bueno, creemos que de ahí que sea fundamental ese trabajo de coordinación, ¿no? Ese trabajo de U12, U13 para empezar a ver la generación, en U14 para empezar a darle un poquito de forma a lo que es el grupo y a ver las virtudes y los defectos de cada generación para intentar encontrar y tapar los agujeros que pueda tener, a calibrar el tipo de juego que puedes desarrollar con esa generación, para en U15 ya empezar a desarrollarlo y en U16 intentar llegando a competir. Como decías antes, sí que me gusta decir que una de las claves de nuestro éxito en los campeonatos de Europa es que nuestro jugador U16, cuando llega a competir a un campeonato de Europa U16, ha jugado ya un campeonato de minibásquet de selecciones autonómicas, un campeonato de infantil de selecciones autonómicas, un campeonato de España infantil de clubes, campeonato cadete de clubes, campeonato cadete de selecciones autonómicas, un torneo U14 internacional con la selección, un torneo de la amistad internacional con la selección, aparte de los torneos previos que van a jugar con la U16 en Pansonet. Es decir, llegan con un abanico muy importante de competiciones importantes en las que han competido a un máximo nivel, en la que desde el Campeonato de España Mini vemos ya esa capacidad de competición y competitividad de nuestros jugadores y nuestras jugadoras. Y eso no quiere decir que solo formamos compitiendo, pero formamos también con el gran trabajo, como decía antes, de los grandes entrenadores que tenemos en nuestro país, que realmente, bueno, en muchos aspectos vamos por delante de otros países, ¿no? Nuestro jugador conoce el juego mucho mejor que en general que en otros países, y realmente llega a competir con más conocimiento del juego y con más nivel competitivo por todas estas competiciones que han disputado hasta entonces. Últimamente estamos teniendo un debate, los entrenadores baleares. Últimamente no me refiero a este confinamiento, me refiero a los últimos años, ¿no? Estamos teniendo un debate muy interesante en el que, hablamos mucho de que siempre nos dice todo el mundo, en los campeonatos de España, de selecciones y todo, que los jugadores baleares están muy bien trabajados técnicamente, pero que tácticamente siempre vamos un paso por detrás. Es decir, que vemos, digamos, comunidades que trabajan tácticamente cosas mucho antes que nosotros, ¿no? Y estamos intentando empezar a cambiar el chip porque bueno, vemos que vamos por detrás en el tema táctico, nos centramos demasiado en el tema técnico, ¿no? Y estamos intentando abrir un poco de debate, al menos
para que se hagan las cosas, porque no puede ser que nadie juegue pick and roll en infantil, nadie, y que tengamos equipos que puedan tener esa preparación a lo mejor para jugarlo y que luego vayas a un campeonato de España y tengamos que defenderlo. Y ese es un poquito el debate, ¿no? ¿Qué opinas? Te pido máxima sinceridad al respecto de esto. ¿Qué opinas del... ahora se ha ido la imagen. Sí, un segundo, no sé qué ha pasado aquí, que he tocado... A lo mejor has tocado el botón de abajo a la derecha. No, he tocado simplemente la pantalla. A ver, ahora. Ahí, vale. Pues lo que te decía, te pido máxima sinceridad. ¿Qué opinas del jugador balear? ¿Estás de acuerdo conmigo en esto del tema técnico-táctico? Bueno, es verdad que hay algo cierto, ¿no? Y es que el jugador balear, la jugada balear en la élite, tenemos muchos jugadores en selecciones nacionales, en selecciones senior, en selecciones de formación. Es algo que es evidente, ¿no? Y eso está ahí. Eso quiere decir que hay un buen trabajo en las islas para que estos jugadores lleguen aquí, lleguen a donde están llegando. Bueno, no conozco con la profundidad que todos vosotros el desarrollo de las competiciones de estas categorías que estás hablando, ¿no? Sí que veo a los equipos baleares competir en los campeonatos de España. Y bueno, y no lo sé si tiene que ver que a lo mejor el nivel competitivo del nivel de las competiciones no es a lo mejor muy elevado para poder desarrollar ciertos conceptos tácticos al nivel de otras comunidades autónomas, ¿no? Realmente hay comunidades con un nivel de las ligas muy potentes y es verdad que por eso tiene mucho mérito que el número de jugadoras y jugadores baleares que están llegando a la élite en relación al número de jugadores y jugadoras que hay en las islas y al número de competiciones que hay en todo ello, ¿no? A las diferentes competiciones que hay, ¿no? No digo ya el nivel de competición en sí. Por lo tanto, habría que valorarlo, habría que analizarlo más profundamente, ¿no? Está claro que para ir avanzando tácticamente, bueno, tiene que ir en línea del trabajo técnico. Evidentemente, un buen jugador, si un jugador no tiene una dotación técnica, si no tiene unos buenos fundamentos técnicos, difícilmente pueda mejorar aspectos tácticos. Pero es verdad que también que hay que hacer jugar al jugador tácticamente, bueno, en el momento adecuado, ¿no? Realmente nos gusta a veces la palabra pick and roll, como dices antes, ¿no? Que es infantil no jugar pick and roll. Nos gusta la palabra zona, ataque en zona, defensa en zona. Bueno, pues son realidades de nuestro baloncesto. Son realidades que realmente tarde o temprano tienen que introducirse en nuestro juego y que es verdad que, bueno, cada uno tiene su teoría, cada entrenador tiene su librillo a la hora de trabajar ciertos conceptos del juego, pero fundamentalmente para competir a un buen nivel el jugador tiene que tener los mayores recursos y ser capaz de desarrollarlos. Claro, el debate, a ver si me he explicado bien, el debate no es si hay que meter el pick and roll infantil o no, sino que cuando un equipo está preparado para hacer cosas, que hay que darles cosas, hay que darles lo que necesitan, es decir, adaptarse un poquito a lo que los equipos necesitan. Y nos encontramos un poquito eso, que hay equipos que necesitan un poquito más y tal vez por competición, es verdad, por competición, porque nos encontramos que muchas competiciones hay 2 o 3 equipos y realmente esos 2 o 3 equipos, el resto de la liga no tiene ningún sentido y solo compiten los 2 partidos que juegan contra el segundo y el tercero en cada vuelta. Estamos hablando de 4 partidos. Evidentemente la mayoría sí que es verdad que intentamos que se suban de categoría, que jueguen en categoría superior y todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad el tema este de las competiciones. ¿Tú lo notas también con otras comunidades como, yo qué sé, Asturias, pequeñas, digamos, como la nuestra? Bueno, está claro que sobre todo las uniprovinciales, ¿no? Las comunidades uniprovinciales y algunas, como el caso que comento el vuestro, el nivel de competición es inferior al que puede haber en Cataluña, en Madrid, en el que hay numerosos equipos, en el que hay mucho más jugadores, muchas más jugadoras y muchos de ellos de un alto nivel. Por lo tanto, es algo que es importante para la formación del jugador, en la formación de la jugadora, en formación táctica. Si realmente los equipos que dominan son 1 o 2 y pasan muchas comunidades, al final, defendiendo, corriendo contraataque y metiendo bandejas, se pasan la mayoría de los partidos. Por lo tanto, es muy difícil desarrollar el juego en media pista. Eso es algo evidente y es algo que hemos vivido como entrenadores en muchas ocasiones también en otras comunidades, ¿no? Los que nos hemos formado en otras comunidades, como es mi caso Castilla y León, pues ha habido generaciones en las que dominando con claridad pues tenías muy pocas opciones de jugar 5x5. Sí que tiramos de recursos, como decías antes, de subir de categoría, de que con las jugadoras cadetes o jugadores cadetes juegas en junior, de que con jugadores junior juegas en senior. Bueno, que realmente buscamos recursos para que ese jugador pueda formarse, ¿no? Pueda aumentar su rango de conceptos jugando en categorías superiores. Yo creo que eso es fundamental y eso es necesario, y más en lugares en los que realmente la competición de la propia generación no es altamente competitiva. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito también de tu trayectoria, porque tú fuiste, digamos, el entrenador que empezó
a meter al Perfumerías Avenida, a convertir al Perfumerías Avenida lo que es ahora. Es decir, ¿cuántos años estuviste? ¿15, 14, 13? No recuerdo muy bien. Pero cuéntanos un poquito cómo es el inicio cuando empiezas en los años 90 en perfumerías hasta que lo dejas en 2008, 2009, por ahí. Sí, bueno, a ver, empezamos, como primer entrenador fue en el 95, ya está pensado, 95-96 fue la primera temporada como primer entrenador, después de haber estado en la 93-94 y 94-95 de ayudante de Tito Sobrín, de Javier García. Y bueno, en el 95 sí, siendo muy joven, pues bueno, tuve la oportunidad de estar con el primer equipo y por entonces como Halcón Viajes, ¿no? Éramos los Halcón Viajes, que bueno, fue durante muchísimos años, hasta ese 2009 que marchó para Polonia, ¿no? O sea, realmente son muchos, muchos años, con algún parón en medio del 98 al 2002 en el que estuve trabajando solo con formación, porque realmente sí que es una etapa que siempre destaco porque, bueno, siempre estuve vinculado con la formación, ¿no? Estando en Salamanca sí que llevé el primer equipo, pero siempre llevaba un equipo de formación, siempre llevaba coordinado la cantera, llevaba las escuelas. Bueno, estoy muy orgulloso, ¿no?, de haber formado las escuelas que tienen muchísimas niñas, de ya llevar los campos de verano, que por desgracia ya se han acabado. Bueno, realmente empezar a construir un club que era muy pequeñito en un poquito más grande, ¿no? Es verdad que es 95-96, con toda gente de casa, más Amaya Maldemoro siendo una niña y dos americanas jóvenes, fuimos subcampeones de liga. Fue una temporada inolvidable. Y a partir de ahí, bueno, pues se empezó a crecer progresivamente. Recuerdo, hablamos ya que estamos en Baleares, la Copa de Palma de Mallorca, no sé si fue de 2004, como un punto de inflexión importante. Llegar a la final de Copa en esa Copa de Palma contra Ros Casares, competir hasta el final con ellos. Realmente recuerdo que al volver a Salamanca había visto toda la ciudad, fue algo que caló muy hondo en la ciudad. Y a partir de ahí, bueno, ya en 2005 ganamos la primera Copa, en 2006 ganamos Liga y Copa. Bueno, realmente empezamos ya con el doblete. Igual me baila alguna fecha porque la verdad es que ya son muchos años. Y bueno, y tuve la gran suerte de empezar a ver como el club de mi ciudad, como un club que realmente se puede decir que habías parido, porque realmente pasamos un momento muy difícil cuando la universidad deja el equipo, Halcón Viajes se hace cargo en el último minuto, por los años a inicio de los 90. Bueno, un club que prácticamente pares tú con otra gente, pues ves cómo va creciendo y cómo realmente, para mí el colofón después de haber ganado Liga y Copas fue llegar a esa Final Four del 2009 en Salamanca, de ser subcampeones de Europa, un equipo muy, muy humilde para lo que era la Euroliga, pero vamos, un equipo con un grandísimo corazón y que realmente, bueno, como la afición se volcó en la ciudad, como pasamos de regalar, yo directamente con mi coche iba por todos los colegios con Pepe Baez, recuerdo, otra persona del club, repartiendo miles de entradas por todos los colegios de Salamanca, colegio a colegio, para intentar llenar el pabellón, a que al final se hiciese el pabellón lleno de abonos. Y bueno, y son detalles que te quedan dentro, ¿no? Son detalles que te quedan para siempre. Ver cómo crece el club, cómo se hace un club grande y cómo después de marchar en 2009 para Polonia, pues el club siguió creciendo de una forma descomunal, ¿no? Hasta ser campeón de Europa con Lucas, hasta ser campeón de Liga, Copa, conseguir... Claro, etcétera. Es que eras un monstruo, tú lo cogiste y era un cachorrito, realmente, era un cachorro, y ahora es un perro, pero un perraco impresionante. Sí, realmente pegamos el cambio de ciclo en el año 2000, no sé si fue 2002 o por ahí, ¿no? Cuando Avenida o 2000, o los 2000, que aparece Avenida, que Avenida da el paso importante, ¿no? En cuanto a ambición, yo creo que ha llegado de personas a Avenida, junto con Halcón Viajes, dos grandes empresas además salmantinas. Bueno, se da un paso en ambición en cuanto a objetivos, en fichar jugadoras potentes, se ficha a Mika Whitmore, se ficha a Torniquito al año siguiente, se fichan jugadoras de un nivel altísimo y eso obviamente nos ayuda a conseguir títulos, a conseguir éxitos y a que realmente a partir de ahí, bueno, aprovechando también las circunstancias, la desaparición de otros clubes, pues que Avenida se convirtiese en el todopoderoso y en el grandísimo club que es ahora mismo, ¿no? Dominando el baloncesto femenino. Por lo tanto, bueno, orgulloso y feliz de haber contribuido en esa etapa y bueno, y también orgulloso y feliz de haber vivido otras experiencias en otros lugares muy importantes y muy interesantes. Ahora te preguntaré por Polonia, que estuviste en 2 etapas y tal, pero antes de eso, el lunes, Miguel Ángel Ortega no supo contestarnos por qué el pabellón se llama Wurzburg. Y me dijo, pues no lo sé que hay una plaza por allí que se llama Wurzburg, pero... Y me dijo, no tengo ni idea. Nah, es una ciudad alemana con la que Salamanca está hermanada. Y bueno, como es debido a ser mi hermanamiento, pues el parque que hay ahí en el barrio Garrido, que es donde está el pabellón, se llama Parque de Würzburg. Cuando hicieron el pabellón, que era un pabellón con intención más un pabellón de barrio que un pabellón de alto nivel, de alta competición, pues quedó con ese nombre, ¿no? Luego ya lo adaptaron para jugar en el equipo ACB y a partir de ahí, pues bueno, ya se convirtió en nuestra casa, en
en los años, a principios de los 2000 ya se convirtió en nuestra casa para jugar, bueno, la Euroliga principalmente. No tiene nada que ver con el baloncesto, es un tema de hermanamiento de ciudades, pero social, digamos es algo social, no tiene nada que ver con el baloncesto. No, es un hermanamiento entre ciudades. El parque se llama Würzburg en honor a la ciudad alemana que está hermanada con Salamanca, y como el pabellón se hizo en ese mismo parque, dentro de ese parque, pues ya adoptó el nombre de la ciudad. Luego, cuando dejas perfumerías, te vas al Wisla de Cracovia en 2 etapas. Y bueno, un equipo, Polonia tal, pero un equipo puntero de Euroliga, en el que puedes, bueno, tener otra vez ya meterte en jugar en Euroliga cada año, meterte en Final Fours, etcétera, etcétera. Cuéntame cómo es esa experiencia viviendo cada día en tu casita, en tu club y tal, y luego ahora me tengo que ir a Polonia. A Polonia, el idioma, no sé qué. Cuéntame un poquito, cuéntanos cómo fue esa experiencia bueno, luego repetiste, supongo que muy mal no fue. Sí, te encuentras que de los 26 a los 40 años de tu vida estás en tu ciudad, llevando el primer equipo de tu ciudad, bueno, disfrutando de todo lo que había alrededor. Como te digo, saliendo de casa a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, y llegando a casa a las 10 de la noche, porque bueno, entrabas por la mañana, a mediodía, comías por allí, estabas en la oficina, entrabas equipos de cantera, veías entrar equipos de cantera, bueno, era tu vida, prácticamente toda tu vida iba girado en torno a ello, y te encuentras con 40 años que tienes que dejar tu ciudad, te lo piensas, no sabes qué hacer, pero bueno, la verdad es que era una opción muy interesante en aquel momento en todos los niveles, y era una experiencia de vida también, era una experiencia vital que para mí irme a Wisla Campac pues era algo que realmente, bueno, era inimaginable, ¿no? Era inimaginable. Y bueno, surge esa oportunidad, te vas con el miedo de decir dónde voy, que apenas hablo inglés, por no decir nada, por suerte puedo llevarme a Jordi Aragonés como ayudante, que a su vez hacía también de traductor, y como amigo que me dio la vida para estar allí. Y bueno, y empiezas una aventura nueva. Tuve la grandísima suerte de caer en un club con gente extraordinaria, con un grupo de personas que realmente, bueno, nos hicieron todo muy fácil, con una afición impresionante, con una afición muy futbolera, pero impresionante, realmente aquello era un infierno. Y siempre presumía, ¿no?, que yo creo que tuve la suerte de vivir en los 2 pabellones en aquel momento más calientes de Europa, ¿no?, el de Würzburg y el de Wisla, ¿no? Realmente teníamos 2 aficiones que eran muy difícil ganarte en casa. Yo recuerdo en la Avenida del año 2009, cuando jugamos la Final Four, que ganamos los 12 partidos de casa. Pues en 2010 con Wisla, que jugamos también la Final Four de Euroliga, por primera vez en la historia del club, que tampoco era esto, por primera vez en la historia, pues también, bueno, ganamos todos los partidos que jugamos en casa, ¿no? Realmente eran auténticos infiernos y sacamos mucha ventaja de todo ello. Es verdad que Wisla era un club potente en aquel momento, pero es verdad también que era un club que teníamos plaza. Yo cuando firmo tenemos plaza en Eurocup, y por la desaparición de un equipo ruso nos hacen una wildcard y nos invitan a Euroliga, ¿no? Que casualmente mi primer partido fue en Salamanca contra mi amigo Jordi Fernández, también residente ahí en las Islas Baleares, y que cada vez que voy tengo la suerte de poder verle. Entonces, bueno, la verdad es que fue algo muy emotivo el venir a ese primer partido a jugarlo a la que fue en mi casa, tantos años. Y bueno, y una experiencia, digo, a nivel personal y profesional que merece la pena, que realmente si me costó mucho la idea de marchar allí. Yo recuerdo llorar como una madalena el primer día que me encontré allí en mi casa con mi pareja por entonces allí, y con Jordi Aragonés llorando como una madalena diciendo ¿qué hago aquí? ¿Dónde me he metido? Pero bueno, por suerte lo pusieron todo muy fácil. Era un país diferente, un idioma muy complejo, salías a la calle con el coche y no entendías absolutamente nada. Pero bueno, al final es una ciudad cómoda de vivir, una ciudad maravillosa, con mucha vida, con mucho estudio universitario, con un clima duro en invierno, pero con muchas facilidades para solventarlo. Y la verdad es que, bueno, muy feliz de haberlo podido vivir. Un entrenador es muy difícil, o sea, que esté tanto tiempo en un sitio. Estás 4 años y luego otros 2, 6 años en un club, en nuestra profesión es muy complicado. Y si de algo estoy orgulloso es de eso, ¿no? De haber estado 14 años en Salamanca, 6 años en Cracovia. Llevo ya entre unos y otros cargos más de 12 años en federación. Bueno, y realmente cuando en Rivas, por desgracia, estuve solo 2 años, pero porque el club desapareció. Si no, estoy seguro que muchos más. Y eso realmente me enorgullece, ¿no? El poder decir que en el sitio en el que estás mucho tiempo, porque quiere decir que bueno, que no sé si sea profesionalmente, pero sobre todo personalmente, sí que haces algo bien para que, con lo complejo que es hoy en día todo el tema de relaciones sociales en nuestro entorno, el que te aguanten y aguantes toda la gente a tu alrededor tanto tiempo. Sí, es muy importante. Yo eso lo llamo no ir dando tumbos. Yo, por suerte, tengo una empresa de pintura, ¿no? Ahora no viene al caso, pero sí que el otro día estuve hablando con un representante de pinturas que me ha visitado con 4 empresas diferentes en los últimos 10, 12 años. Claro, yo se lo dije bien claro. Yo le dije, oye, si me vuelves a visitar otro día con otra empresa,
no creo que te compre. Es decir, es que ya no, yo llega un momento en que no coges arraigo, ¿no? Porque al final está vendiendo lo mismo en otros sitios y lo que antes era bueno ahora no lo es y tal, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, el baloncesto, entiendo que el baloncesto es difícil, es muy complicado, los contratos normalmente son de un año y tal, pero por eso tiene muchísimo mérito el arraigo que ha escogido, evidentemente en Salamanca, pero por supuesto, pero también el que ha escogido en Cracovia, en un sitio difícil. Y es curioso, en Cracovia, una liga que no es top para nada, la polaca, ni masculino ni femenino, evidentemente, y que tiene un equipo puntero de Europa en femenino con un presupuesto brutal. Y también de handball, digamos que es una de las ciudades referentes también en handball. Bueno, la verdad es que en Polonia el balonmano y el voleibol son deportes que tienen mucho tirón también, ¿no? La verdad es que para el baloncesto el voleibol femenino tiene muchísimo tirón, el balonmano masculino también. Y bueno, es verdad que en Polonia la liga es desconocida, ¿no? Depende de las etapas, ahora está en un momento de crisis importante la liga femenina, pero bueno, hace 2 años tenían 7 equipos en competición europea, ¿no? Por lo tanto, hubo épocas en las que estaba allí que estábamos 3 equipos en Euroliga, con Wisla, con Polkowice y con Borsuk. Realmente, bueno, ha habido aumentos de un nivel competitivo muy importante. Tuve la gran suerte de llegar allí en 2009 con presupuestos muy elevados, con un sponsor que es Campac muy potente, que estaba muy involucrado y que realmente el conseguir el primer año llegar a Final Four y luego los 2 siguientes llegar a Final Eight, realmente pues sí que bueno, que se involucraran mucho y gastasen mucho dinero y que pudiésemos tener jugadoras de un grandísimo nivel, jugadoras realmente de mucho, mucho dinero y que realmente, bueno, tener una jugadora como Tina Charles, por ejemplo, pues era un auténtico lujo económico para el club, ¿no? Otro tema es el rendimiento y su actitud en el día a día. Pero realmente, bueno, he sido un privilegiado, ¿no? Como entrenador, porque he tenido la suerte de poder entrenar grandísimas jugadoras nacionales, europeas y americanas, incluso de selección americana, y de haber disfrutado muchísimo y aprendido mucho de todo ello. Te iba a preguntar por eso. Yo creo que los entrenadores, supongo que entrenar a una jugadora como Tina Charles, que ya me has dejado caer, que no era la más entrenable, digamos, de definición que has entrenado, ¿no? Me gustaría que nos dijeras un poquito, si puedes, decir, no, hombre, yo creo que te puedes mojar, al menos de tu carrera como entrenador, no sé si en selecciones también, pero ¿qué jugadoras te han marcado por su manera de ser, por su manera de jugar, por las cosas que hacían, detalles técnicos que te hayan dicho, ostras, gracias a esta jugadora le he visto hacer cosas que yo no había visto y que ahora las sé y las puedo enseñar a otra gente, ¿no? Bueno, hay jugadoras que te dejan marcado, evidentemente, son todas jugadoras veteranas, ¿no? Hay jugadoras que, por ejemplo, Tamma Williams, ¿no? Cuando Tamma Williams viene para jugar prácticamente los playoffs de la Liga Femenina, el año que somos campeones, con Salamanca, la primera liga de la historia, pues jugadores como Tamma Williams es impresionante ver su capacidad de adaptación a un grupo, su capacidad de liderazgo, cómo domina el trabajo de conjunto desde la defensa, cómo a los 3 días de entrenamiento era capaz de conocer todas las ideas, los conceptos, las situaciones que planteas. Bueno, al mismo nivel o incluso superior que alguna jugadora que llevaba contigo 7 meses. O sea que realmente Tamma Williams tuve la suerte luego de llevármela también a Polonia en el tramo final de una temporada y lo mismo, para ser capaces de ganar la liga en un playoff que dominó ya claramente. Y hablamos ya de una jugadora con más de 20 años, ¿no? Elena Torniquiro, pues igual, son jugadoras que dominan el juego de una forma extraordinaria, con una capacidad de liderazgo ante el grupo que realmente ayuda mucho a un entrenador y que realmente aprender mucho de todas ellas, ¿no? Y bueno, y luego realmente, por poner 2 ejemplos, ¿no? De jugadoras de este nivel, tuve la suerte de entrenar como decía Tina Charles o como Tamika Whitmore, digamos que diferentes a ellas, ¿no? A estas 2 que hablábamos antes, son jugadoras más, bueno, que miran un poquito más el tema individual que el trabajo colectivo, que tienen un carácter un poco diferente, un poco más complejo, pero bueno, pero que tienen grandísimo talento, grandísima calidad, y eso que hace también te ayuda mucho a crecer como entrenador y a tener que sacar todas tus armas para buscar el rendimiento y el manejar un grupo, ¿no? Que no es fácil a veces manejar un grupo con jugadores de ese perfil, por lo tanto, realmente tenemos que adaptarnos a todos los entrenadores y muchas veces conscientes de que tener una grandísima estrella conlleva el ser capaz de manejar todo lo que hay alrededor de esa jugadora en el grupo de trabajo. ¿Qué armas usabas para manejar a una estrella que no es la más ejemplar, digamos, a la hora del trabajo del día a día, pero que luego sabes que la necesitas en el partido y que aunque no trabaje bien de lunes a viernes, el sábado te hace unos partidos impresionantes y que el grupo necesita? ¿Cómo gestionas, qué armas utilizabas para gestionar todo esto?
Bueno, es fundamental que el grupo conozca la realidad, ¿no? Tiene que ser el grupo que esa jugada es así, es difícil en muchas ocasiones, porque tienes que ganarte al grupo, el grupo tiene que creer en ti para ser capaz de llevar a cabo ese objetivo, ¿no? Son situaciones también, es verdad, muy puntuales, de una jugada muy puntual, ¿no? Porque la mayoría, por suerte, ha tenido grandísimos equipos humanos, grandísimos equipos de trabajo. Es cierto que habrá gente que esté escuchándonos que diga, coño, ¿por qué esa jugada estaba ahí? Bueno, porque realmente en baloncesto femenino, en los presupuestos que hablábamos, poder cortar ahí una jugada de este nivel significaría la ruina del club, significaría prácticamente la desaparición, ¿no? Por lo tanto, Claro. es fácil en muchas ocasiones que se corta un jugador importante y entra otro. Aquí hablamos de precios mucho más limitados y jugadoras, bueno, que realmente llevan una parte importante del presupuesto. Pero bueno, por suerte en mi carrera han sido muy poquitos casos de este tipo, ¿no? La mayoría de los casos han sido jugadoras y grupos humanos fantásticos que realmente ha sido clave del éxito, ¿no? Yo creo que es fundamental el trabajo del grupo, es fundamental el grupo humano de una plantilla para llegar al éxito, y es ahí donde realmente hay que intentar conseguirlo. Y no es fácil, ¿no? Yo recuerdo en Wisla un año en el que teníamos 9 nacionalidades distintas entre técnicos y jugadoras, ¿no? Gente de diferentes culturas, de diferentes razas, incluso bueno, tienes una jugadora de Israel con una religión diferente, jugadoras americanas, tienes jugadoras de serbias, croatas, españolas, polacas, gente de un carácter muy diferente. Y de ahí que, bueno, que es verdad que siempre me ha gustado tener en la etapa de Polonia alguna jugadora española conmigo, ¿no? Porque creo que una jugadora española ayuda mucho en el vestuario, una jugadora que realmente pueda ayudar a explicar también, porque, bueno, también tienes tu carácter, también tienes tu vehemencia, y que realmente que el día que puedas actuar de una forma determinada, pues que la jugadora española pueda ayudar en el grupo a decir, tranquilas, que es así, no pasa nada, no hagáis ni caso, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Realmente siempre me gustó tener alguna jugadora española cerca, aparte de un ayudante que era una pieza fundamental dentro del vestuario, dentro del grupo, porque, bueno, realmente para manejar un grupo con tantas jugadoras de un perfil tan diferente, pues a veces no es fácil si no tienes ese apoyo dentro de ese vestuario, ¿no? ¿Quién tuviste allí? ¿Tuviste a Marta Fernández en Wisla? Sí, ¿O Marta, no llegas? pues sí, yo Marta realmente, bueno, apenas la conocía a nivel personal por entonces, por 2009. Y realmente, bueno, Marta, cuando me llaman de Wisla, hablo con ella y es la que me anima a ir, ¿no? La verdad es que me habla maravillas del club y es la que me anima a ir. Estuve con Marta en 2009, luego tuvimos en épocas distintas de Sandra Gueravide, Laura Nichols, Cristina Oviña, realmente, bueno, diferentes jugadoras españolas que han sido clave bueno, a la hora de ayudarnos en el grupo. Aparte, es verdad que, bueno, que la gente polaca, siempre tiene un recuerdo maravilloso de la gente polaca, de las jugadoras polacas, que son en general grandísimas personas. Jugadoras como Evelina Kobrin, ¿no? Ayudó muchísimo siempre en nuestro trabajo, que luego vino a Salamanca con Miguel Ángel Ortega. Y bueno, realmente es fundamental, ¿no? Esa conexión interna con ese grupo de jugadoras. Me ha recordado un tema, estoy metiendo historias emocionales, pero a veces son significativas, ¿no? Resulta que tengo una amiga que tiene o trabaja con una agencia de au pairs, ¿no? Y me dice que las trabajadoras más, digamos, las au pairs que más gustan y las que tal, son las checas y las polacas. Son las más serias, las más trabajadoras, las más obedientes, es decir, las más bien educadas en todos los aspectos. Me ha llamado la atención cuando lo has dicho que las jugadoras polacas en ese aspecto, y he pensado enseguida que, bueno, son detalles de sociología, ¿no? Digamos, que te ayudan a entender un poquito dónde estás, ¿no? Sí, tú lo has definido, ¿no? Jugadoras trabajadoras, disciplinadas, que realmente, bueno, puedes trabajar al máximo con ellas, las horas que quieras, y que realmente quizás como negativo pues le falta esa confianza en sí mismas, ¿no? Es un aspecto importante bueno, que sí que notas cuando estás allí, pero vamos, realmente facilitaron mucho el trabajo la gente allí, pero no solo las jugadoras, sino, bueno, lo que sobre todo en la primera etapa, toda la gente que había alrededor del club. Luego ya la segunda etapa cambió mucho la junta directiva, formaron parte de la propia junta directiva a un grupo diferente de gente, y es verdad que ya cambió mucho en la segunda etapa todo, pero bueno, pero aún así la verdad es que fue también muy gratificante y muy interesante para mi carrera. Esa etapa de 2009, cuando te vas, hay un éxodo masivo del baloncesto español, de entrenadores y de jugadoras que se van a jugar al extranjero, a otras ligas. Porque, bueno, aquí había una crisis económica muy importante en esos años, 2008, 2009, 2010, ¿no? Era cuando estaba... Y, bueno, ahora hemos empezado a recuperar. Teníamos una liga espectacular. Bajo mi punto de vista, la liga de este año, lo hemos comentado en algunas entrevistas, me parecía una maravilla. La final de la Copa de la Reina. Es verdad que el Perfumerías sigue estando
un pelín por encima, pero Girona está ahí y luego los equipos lo bien que trabajan, IDK, Guernica, bueno, Valencia, me parece una maravilla. Y yo no sé qué opinas, pero me da la sensación de que esta crisis económica va a ser un golpe duro para esta liga. Bueno, es verdad que sí, como dices yo, en 2009 cuando marcho, bueno, se puede decir casi que soy el primero, ¿no? Un pionero en ese sentido, de marchar a un equipo de Euroliga como entrenador, el primer entrenador español que marcha a un equipo de esa categoría, luego ya empezó a ir después mucha gente, por suerte. Sí. Y bueno, yo recuerdo que en 2010, cuando soy seleccionador, en el que somos bronce en el Mundial de República Checa, las 12 jugadoras juegan en España, ¿no? Y es a partir de ahí, cuando en 2010 Raúl Casares desaparece, y realmente pues es ahí la gran desbandada, ¿no? Es cuando ahí ya se todo el mundo, pero hasta 2010 sí que se mantiene. Bueno, yo recuerdo mis últimas ligas aquí, jugar la Liga Salamanca, Ros Casares, el Barça, ¿no? Al final quedamos nosotros al Barça, Hondarribia, el propio Ibiza, ¿no? Que tiene un gran equipo en Santa Eulalia. Bueno, la verdad es que Rivas, hubo un elenco de equipos que era una liga muy interesante. Yo recuerdo el año con Salamanca, con Avenida, ir a jugar a Rivas, si nos jugábamos, si ganábamos, podíamos estar segundos cuando era un playoff de 4 y si perdías podías irte al séptimo, ¿no? O sea, realmente era algo muy igualado y muy bonito. Por desgracia bajó el nivel y, como dices, por suerte sí que ha vuelto a recuperarse, ¿no? Yo confío en que pese a la crisis va a ser una crisis global, por lo tanto yo creo que Avenida va a seguir con un equipo potente, Girona esperemos que también que siga con un equipo potente, Valencia parece que dé un pasito adelante o que siga ese nivel, los equipos como IDK, como Guernica también están trabajando a un buen nivel en los últimos años, bueno, y así muchos más, ¿no? La Laguna formó el año pasado una gran plantilla para ser su primer año, o el propio Ensino de Lugo como recién ascendido hizo un buen trabajo, bueno, por no seguir extendiéndome, o Araski o la SEU con jugadoras más nacionales, aunque son dos bloques que apuestan mucho por el producto nacional, Araski o la SEU, y siempre están compitiendo ahí. Por lo tanto, yo creo que nos hace soñar, pese a la crisis, que puedan seguir trabajando a este buen nivel, ¿no? Es verdad que vamos a ver en qué medida puede afectar a todos, ¿no? A todo el deporte en general, de verdad, tío, no solo español, sino de toda Europa, el baloncesto femenino como deporte, entre comillas, minoritario, estos apoyos tanto institucionales como de sponsors, porque habrá muchos sponsors que acusen esta crisis y habrá instituciones que también puedan apoyar menos porque hay otras prioridades, tanto sanitarias como sociales. Vamos a ver cómo se desarrolla todo, se desenvuelve al final. Pero bueno, yo confío en que este nivel de la liga se mantenga, ¿no? Como dices, el año pasado hemos visto, en estos últimos 2 años, hemos visto partidos muy bonitos, ¿no? Entre Girona y Avenida, Valencia empieza a sumarse, Guernica empieza a competir también con ellos. Bueno, realmente queremos, yo creo, todos soñar en que nuestra competición va creciendo en ese aspecto, en que cada vez vuelven a ser otra vez más nuestros equipos que compiten en competiciones europeas. No es fácil ver, yo creo que el nivel de la competición la marca eso. Francia, que está siempre con 7 equipos en competiciones europeas, sigue siendo para mí, con diferencia, y lo he dicho hace muchos años, la mejor competición de Europa, porque es la competición que tiene más equipos de cierto nivel y más profesionalización y profesionalismo en los equipos. Y bueno, vamos a ver, el bajón que hay en la Liga Turca es muy importante, el bajón que hay en la propia Liga Rusa, que tiene dos transatlánticos, un barco de gran nivel, pero el resto no llegan ni mucho menos a ese nivel, pues realmente se nota. Y bueno, vamos a ver un poquito, ¿no?, a dónde se coloca el baloncesto español, pero si seguimos contando con 4 o 5 equipos en competición europea y seguimos generando esa ilusión en los clubes y se sigue apostando por la jugada nacional, la verdad es que yo creo que podemos seguir felices de ver una liga competida y que nos ayuda mucho al crecimiento de nuestro deporte. Claro. Bueno, la parte positiva, como tú bien has dicho, es que es una crisis global, positiva entre comillas. Es que en aquellos tiempos España, digamos que las otras ligas estaban bien y la nuestra económicamente no podía competir, eran unos salarios ínfimos, ¿no? Yo creo que ahora las jugadoras españolas, lo que a lo mejor las extranjeras nos costará más retenerlas o fichar, pero yo creo que las españolas, yo creo que conseguiremos mantenerlas. Ya se va terminando, Instagram solo nos deja hacer 1 horita, haríamos aquí 2 horas hablando de básquet sin parar, ¿no? Y abusando de tu tiempo. Pero siempre les pregunto a todos, y bueno, nos están haciendo recomendaciones muy chulas. No quiero ponerte en un aprieto, evidentemente, porque muchos a veces dicen, ay, va, ahora no me acuerdo el libro o tal, pero estamos pidiendo que nos recomienden una serie o un libro o una peli que estos días, pues, en el confinamiento les haya ayudado y les haya gustado para pasar este tiempo y que, bueno, a ver si nos sorprenden un poquito. Bueno, la verdad es que hay tiempo para todo, ¿no?, en este confinamiento. Yo la verdad es que he aprovechado a leer toda la serie de Falcó, ¿no? Toda la serie de Falcó, los 3 libros de Falcó de Pérez Reverte. Y bueno, me ha parecido entretenidos y realmente interesantes para quien me guste este tipo de lectura. Series estoy devorando, más que películas, la verdad. Series estoy devorando, pero bueno, mira, ahora te acabo de terminar
como mucha gente, La Casa de Papel, acabo de terminar Élite, Riviera, que es una serie francesa también, bueno, un poquito así de acción. Bueno, la verdad es que son muchas las series las que está uno viendo en estos días, ¿no? Por lo tanto, yo creo que con estos ejemplos puede ser suficiente Claro para que que no sí. matar dos el tiempo libre. Muy bien. Pues nada, José Ignacio, ha sido un súper placer. Muchísimas gracias por todo este tiempo que has estado con nosotros. Y nada, te deseamos lo mejor y nada, muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros y como siempre un placer estar compartiendo minutos con tanto ahora aquí como presencialmente cuando pueda acercarme a las islas y ojalá pronto podamos volver a visitaros porque quiere decir que ya se acaba este confinamiento y el deporte vuelve a la normalidad, que es lo que todos deseamos. Por supuesto. Muchas gracias, José Ignacio. Venga, Gracias. Gracias. Bueno, y a todos os emplazo hasta mañana, que tenemos a Guillem Coy, el histórico Guillem Coy, y el martes tenemos a Fernando Romay. El martes también nos echaremos unas risas con el gran Fernando. Así que bueno, y vamos terminando de cerrar la semana, la que probablemente será la última. Vamos a ver cómo sigue este confinamiento, pero si no hay ninguna novedad, el domingo clausuraremos el Comporting Basket, el próximo domingo, por supuesto. Nada, un abrazo para todos y nos vemos mañana.